Muy buenos días, queridos estudiantes de nuestras secciones de ética del docente de la Universidad de Carabobo, en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Desde nuestro Departamento de Filosofía, quien les habla, el profesor José Tadeo Morales, para acompañarlos una vez más por esta travesía académica. En la clase anterior, que hemos dejado un lapso bastante porque las situaciones tecnológicas no nos lo han permitido, pero en nuestra clase anterior analizamos la ética kantiana, la ética desde el punto de vista del sujeto en su individualidad y en su individualidad que de alguna manera a través del cumplimiento del deber se quiere hacer universal. Pero de alguna manera, de alguna forma, el énfasis es en la voluntad del ser humano que actúa como individuo. Hoy vamos a ver el contraste. Cuando nosotros en la asignatura anterior, Antropología Filosófica, analizamos al ser humano, veíamos que tiene dos dimensiones, una dimensión de individualidad, de individuo, de persona, y una dimensión social. Hoy vamos a analizar a algunos autores como fueron Hobbes, Locke y Rousseau sobre lo que es la ética desde la perspectiva social, es decir, cuando aparece el otro, es decir, cuando estamos en grupo. Como siempre, estos son lineamientos para que ustedes después puedan indagar a profundidad. En estas pequeñas reflexiones, lo que queremos es dejar estos tips para que ustedes continúen la lectura y la investigación. Así que en ese particular, nosotros analizamos y hacemos nuestra reflexión de la ética desde lo social. Por eso, uno de los elementos significativos que siempre va a aparecer es la norma y la ley. ¿Por qué? Porque estamos en conjunto. Porque, como dicen algunos, mi libertad culmina cuando empieza la del otro y mis límites son el otro. De esta manera, entonces, continuemos con nuestras reflexiones en torno a la ética. Como les decíamos, ciertamente, uno de los elementos claves es el antropocentrismo, donde el hombre es fruto de la naturaleza y ya no requiere de una intervención de Dios ni de una intervención divina, sino que el hombre es un ser natural. Un ser natural que genera elementos significativos, como es el hombre que se distingue de las demás criaturas o de los demás entes naturales a través de la razón y del pensamiento, como ustedes pueden seguir la historia desde Aristóteles, el animal racional, pero no vive solo, sino que vive en comunidades. Y por eso se requiere de la igualdad, del elemento social, de la organización y de la organización social, de la organización para el trabajo y de la organización para la convivencia. Y van a surgir elementos significativos como son la ley y el Estado. En ese sentido, estudiamos en primera instancia al señor Hobbes. Hobbes se ha hecho importante por esa frase en latín, donde el hombre es homo homini lupus es. El hombre es lobo del hombre. Es una frase muy interesante que hay que señalar. ¿Por qué? Porque el miedo va a ser el elemento que hace que el hombre se organice y que hace que determine el ser del hombre. Por eso dice Hobbes en su gran libro, El Leviatán, dice: señalo en primer lugar como inclinación general de la humanidad entera un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Es decir, el hombre siente en su necesidad el poder. Y esto creo que no está errado todavía, porque el hombre siente sed de poder. Ahora bien, la naturaleza humana es un instinto de conservación que cada uno tiene derecho a conservar, pero la consecuencia de ese derecho es el enfrentamiento entre los hombres, es decir, la guerra. Y esto es importante porque si el poder
es lo que nos mueve, y ya Nietzsche más adelante le dará una perspectiva, y es importante que ustedes después en la historia analicen a Nietzsche y también a Foucault, que son los que estudian el poder. Dice que, claro, para él la filosofía es el descubrimiento racional de las conexiones que resultan entre causas y efectos. Si ven la fecha 1588-1679, el mecanicismo está surgiendo. Pronto surgirá Descartes y en medio surgirá Descartes y también más adelante Newton, y veremos cómo la naturaleza es vista desde una perspectiva mecánica, a fin de producir efectos que la vida humana requiera. Y si todos estamos dentro de una gran maquinaria, pues también el ser humano. Lo que más necesitamos es la paz, y el propósito de la filosofía moral es permitirnos evitar que nuestra sociedad se desintegre debido a las presiones que ocasiona la naturaleza humana. Si lo típico de la naturaleza humana es la guerra, entonces tenemos que ver cómo evitar la guerra. Y para Hobbes va a haber ese temor de actuar en función de la guerra. Y de ahí viene todo el querer dominar el instinto, ciertamente. También Darwin más adelante, recuerden que ya aquí hemos dejado el creacionismo y empieza la lucha por el evolucionismo. Y al parecer lo que nos hace evolucionar para algunos es esta sed de poder. Por lo tanto, la razón no tiene sus fines propios. Los pensamientos son con respecto a los deseos como exploradores y espías que se aventuran en la tierra extraña y encuentran camino que les lleva a las cosas deseadas. Se opone al escepticismo, ciertamente. Lo bueno y lo malo se definían inicialmente en cuanto a los deseos del individuo. Si nos remontamos a lo griego, veamos que la búsqueda del bien eran deseos, eran afecciones, y si vemos bien a Epicuro y a toda esa gente, pues la búsqueda de la felicidad. Pero la única forma de llegar a tenerse un contenido común de estos términos es con un gobierno, es decir, es con un acuerdo. Gobierno, gobernar es el arte de organizar, de tomar decisiones. Fíjense, ya no es el individuo solo, sino que empieza a verse la necesidad de organizarse, de un gobierno. Pero en su texto, en el hombre, describe las relaciones entre los hombres como de natural hostilidad. Si el individuo está solo, pues no tiene con quién meterse. Pero si el individuo se encuentra con otro y en esta sed de poder, el hombre se convierte en lobo del hombre. Se queda corto, ya que los lobos, pero y aquí la crítica es que en el hombre, lobo del hombre, se queda corto porque los lobos reconocen un orden, hay una manada. Y es por eso que Hobbes dice que debemos concluir que el origen de todas las sociedades grandes y estables ha consistido no en una mutua buena voluntad de los hombres para los otros, sino en el miedo mutuo entre sí. Es decir, lo que cohesiona la sociedad es el miedo. ¿El miedo por qué? Porque el hombre se ve capaz de las grandes atrocidades. Y eso lo veremos cuando analicemos futuramente la banalidad del mal. El hombre es capaz de grandes atrocidades. ¿Y en qué consiste? Bueno, se trata de un miedo de la sociedad entera a sí misma, porque se sabe capaz de realizar grandes atrocidades que en ningún modo desea. Hobbes cree que el estado de la naturaleza es el reino del miedo del que la sociedad entera desea salir, y que con el trabajo individual se puede salir de ese estado. Es decir, de alguna manera, si es el miedo, es porque en la sociedad, de acuerdo a lo que plantea Hobbes, existe la ley del más fuerte. Y es por eso que la obediencia como miedo, para liberarse del miedo, tiene como producto de la socialización. Fíjense, al final, el miedo se utiliza como elemento que cohesiona lo social para salir de sí mismo. Y es aquí donde el contrato social, el elemento del contrato social, es el miedo. Esto no está muy lejos de nuestra realidad, donde de alguna manera
pareciera que el temor, el terror se hacen centro de la dominación y hay una especie de contrato social para que a través del miedo las sociedades se conduzcan. De alguna manera hay parte de cierto en esto, y si no, ustedes vean todos los casos de donde nosotros analizamos ciertas sociedades. No obstante, contrariamente, Hobbes es cuestionado por Locke, perdón. Fíjense, donde enseguida Locke responde: no es el miedo ni la ambición lo que fundamenta el contrato en Locke, sino una tendencia implícita en la humanidad que conduce naturalmente al orden social. Entonces, por naturaleza, según Locke, el hombre es un ser social. Y si es un ser social porque necesita del otro, entonces no es el miedo lo que lo cohesiona. El determinante es el derecho a la propiedad. Pues es lógico que cada individuo quiera tenerlo bien protegido, y esa protección solo la garantiza la ley. Es decir, el hombre, en la medida que se va organizando, va generando leyes. Esto es importante porque muchos de estos estudiosos analizaron la visión que se tenía con el descubrimiento. Es decir, cuando llegaron los españoles, los europeos a América y dominaron América, ya había un orden, ya había un orden. Y no un orden centrado en lo que la gente de Europa creía, sino simplemente una especie de orden natural. Por lo tanto, se distinguía de hecho, se distingue entre sociedades más organizadas, aquellas sociedades que tenían una estructura, tenían la agricultura, tenían posesión. Habían otras que no, que vivían un poco más libremente. Pero cada hombre, el punto clave para el señor Locke es que cada hombre es propietario de su propia persona y nadie tiene derecho a ello sino uno mismo. Son suyos el trabajo de cuerpo y sus manos. Es decir, también veamos que están surgiendo los estados liberales, están surgiendo cuestionamientos a la monarquía y sobre todo cuestionamientos a la esclavitud. ¿Por qué? Porque hay el principio de igualdad. Recuerde que estamos viviendo un momento marcado por la revolución también, que estará marcado por la Revolución Francesa, sobre el tema de la igualdad. Claro, como elemento nuclear de la vida civil, establece la libertad individual, oponiéndose a la idea patriarcal del poder en el cual se sustenta la monarquía. A eso que decían los antiguos, de que todo gobierno es una monarquía absoluta y que ningún hombre nace libre dentro de sus creencias. Establece Locke que ni la Biblia ni la razón lo fundamentan. Y por lo tanto, el poder político no se justifica a partir de herencias y privilegios, sino de un pacto o contrato entre los hombres. Esto genera un nuevo orden y organización que no están centrados en la herencia, sino que va a surgir de una especie de contrato. Y es por eso que para esta ética un elemento significativo es la democracia como elemento de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no se viene de una herencia, si no es una herencia, no es un privilegio, sino simplemente es una organización social. Por eso es que el elemento clave para estos autores es el derecho. El derecho. Y uno de los principales derechos que van a defender es el derecho a la propiedad, como derecho natural, por antonomasia. Es el eje en torno al que se mueve el pensamiento político liberal, la libertad individual. Es decir, todo el mundo tiene derecho a poseer, a tener. Y ciertamente esto va a ser uno de los fundamentos del capitalismo en el sentido positivo.
Y es por eso que la ley va a limitar los excesos. Fíjense que esto es importante porque pasamos del miedo como elemento que aglutina al derecho. Si somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Y nuestro derecho más significativo es el derecho a la propiedad. Por eso es que para que haya el orden y haya el acuerdo, debe surgir la sociedad civil, un gobierno que proteja precisamente el derecho natural, aun cuando para ello sea necesario legislar y poner límites a las actuaciones humanas. Un elemento importante aquí, fíjense, ya no es el miedo natural, sino que es la misma naturaleza individual de la persona que se centra en la posesión de bienes, en la necesidad de tener algo, de establecerse. Porque, por ejemplo, cuando analizamos naturalmente el desarrollo de lo social, pasamos de nómada a sedentarios. Cuando se pasa de nómada a sedentario, ¿qué sucede? Surge la agricultura, etcétera, etcétera. Y para usted cultivar necesita tierra. Para usted cultivar necesita tener algo. Por eso es importante que haya límites, haya límites. Por eso es que el contrato al que llámalo consentimiento o acuerdo, y que no es tanto el origen de la vida social como creía Hobbes, sino que presupone ya la tendencia a vivir en sociedad. De alguna manera nosotros necesitamos del otro y entonces debe haber un acuerdo. Recuerden ustedes, queridos muchachos, que uno de los elementos fundamentales de la UNESCO es que en los 4 pilares fundamentales de la educación tenemos el ser, el conocer, el hacer y el convivir. Aquí está. La necesidad del otro, la necesidad de vivir bajo acuerdos, la necesidad de vivir bajo la ley que se fundamenta en principios y que después hablaremos de eso. Ciertamente, nada somete al hombre, sino que más bien es su propio consentimiento, el estar de acuerdo, el que le lleva a aceptar el orden político. Todo hombre que posea o goce del dominio de un gobierno ha de dar por este solo hecho su consentimiento tácito y está obligado desde ese momento a obedecer las leyes de aquel gobierno mientras goce de él como cualquier otro súbdito. Es decir, esta frase de Locke es interesantísima, el consentimiento. Y hoy diríamos el consentimiento razonado. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta, al menos por la experiencia venezolana, que nuestro consentimiento frente a un gobierno no puede ser un cheque en blanco. Tiene que ser un consentimiento razonado. Y dice él que el consentimiento que se da es tácito porque la razón indica que debe ser así. Ciertamente, mucho se ha caminado. Aquí Hobbes estaba fíjense, desde el 1600 al 1700. Entonces, creo que es importante esto de que sí, para que haya un buen gobierno tiene que haber el consentimiento, pero un consentimiento que ha sido reflexionado y que garantía, debe haber garantías permanentes de corrección. Esto nos lleva, fíjense, de lo individual, del miedo, a lo natural de la organización social, a el señor Rousseau. Rousseau, que es el que nos habla del famoso contrato social, es decir, una ética que se convierte en moral. ¿Por qué? Porque surge la ley como elementos de cohesión de la organización social en la que se vive. Dice así Montoya en referencia a Rousseau, la libertad e independencias originales comienzan a perderse con el desarrollo de la agricultura y en estrecha relación con ella de la metalurgia. ¿Por qué? Porque en lo que nos hacemos sedentarios, de alguna manera ya dejamos de ser independientes y ya nos ubicamos en comunidades. Cuando la agricultura se convierte en la forma económica dominante, exige división del trabajo, genera la interdependencia de los hombres y la pérdida de independencia general e igualdad. Solo hace su voluntad
quien no tiene necesidad para hacerla de poner sus brazos de extremos de lo suyo. Es decir, solo hace su voluntad quien no necesita del otro. Pero, de alguna manera, en la medida en que nos organizamos, tenemos que reconocer al otro. Y reconocer al otro es limitarnos. Por eso es que, insiste, la agricultura crea, por un lado, la división de la tierra y la propiedad, pero por el otro favorece la acumulación de riqueza, a la necesidad de poseer, puesto que los productos agrícolas no perecen tan fáciles como los de la casa. Es decir, el que cazaba necesitaba moverse de un lado a otro, tenía independencia y consumía y eso no perduraba, mientras que la agricultura de alguna manera exige sedentariedad. Y si exige sedentariedad, exige de alguna manera una determinación de territorio. Y si necesita territorio, si necesita espacio, de alguna manera necesita la propiedad. Por eso es que para Rousseau la propiedad es el origen verdadero de la sociedad civil, fundamentada en la dependencia y la desigualdad. Ciertamente, ¿por qué? ¿Por qué la desigualdad? Porque no todos tienen o no todos determinaron la propiedad, no todos tienen el mismo territorio, no tienen la misma capacidad de tierra. Y esto genera desigualdad ciertamente. No obstante, la idea de un pacto para reunir fuerzas de todos en un poder supremo que proteja y defendiera a los miembros de la asociación y a sus poseedores con leyes sabias que rechazaran los enemigos comunes. De alguna manera, la gente tiene que organizarse, tiene que defenderse y debe hacer un pacto. Pacto que los hombres muy simples ingenuamente consintieron y que al final ese pacto terminó con la libertad y la igualdad natural. Es decir, cuando surge el vasallaje, cuando surgen los señores feudales y mucho antes los reyes, entonces la gente fue perdiendo el derecho de... Y así algunos se hicieron poderosos y otros más débiles. Y bajo este calor, bajo esta situación totalmente de desigualdad, de alguna forma surgieron los estados. Es muy interesante cuando uno ve estos elementos históricos. ¿Por qué? Porque de alguna forma la desigualdad surge en la tenencia de bienes y en quién domina los bienes. Y esto es significativo porque ciertamente, aunque por naturaleza todos somos iguales, siempre vamos a conseguir estas dificultades de organización social. Por eso, al querer formar al hombre de la naturaleza, no se trata de hacer de él un salvaje y de desterrarlo al fondo de los bosques. Que no, volver a los naturales no es volvamos a la selva, sino que es bastante con que encerrado en su remolino social no se deje arrastrar ni por las pasiones ni por las opiniones de los hombres, que vea por sus propios ojos, que sienta por su propio corazón que ninguna autoridad lo gobierna excepto la razón. Y esto es clave. Fíjense que por elemento natural la racionalidad prela. Una de las cosas que decimos en nuestro trabajo, muchachos, de acción social, en nuestra escuela de formación para la ciudadanía y la participación, es que si usted no piensa, otro piensa por usted. Si no utilizamos la razón y la racionalidad adecuada, pues lo que hacemos es someternos. Si le dejamos el derecho a otro para que decida por nosotros, entonces vamos a ser siempre súbditos. Entonces Rousseau lo que dice es que, mire, ojo, y lo decíamos al inicio, la razón, la racionalidad, el pensar. Por eso es que la filosofía es importante, porque nos ayuda y nos obliga a pensar. Y pensar significa que nos ayuda a evaluar al momento de tomar decisiones que rijan nuestro destino social. Por eso es que dice que solo el conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre nos permitirá disponer de un punto de referencia sólido desde el que determinar la amplitud del mal. Todos han cometido el mismo error al atribuirle al hombre natural ideas, necesidades, pasiones que solo son concebibles en el estado civil. Hablaban del hombre salvaje
y pintaban al hombre civil. Es decir, Rousseau dice, no podemos analizar desde la sociedad civil al hombre, porque ya dentro de la sociedad civil ya ha asumido las perspectivas y no hemos analizado al hombre en su naturaleza, en su estado natural como natural, que no depende de los elementos ya de organización social. Entonces hay que estudiar, según él, las comunidades primigenias. ¿Por qué? Porque ahí hay valores, ahí hay principios que se pueden determinar para la cohesión. Que, ojo, ya no puede ser el miedo, sino que, como decíamos, puede estar centrado en la propiedad y sobre todo en algo que, a pesar de que estas personas no plantean el elemento divino como fundamento, sino el elemento racional, queda la ontología de lo racional. Y es por eso que inmediatamente en ese aparece Kant, que lo estudiamos en la clase anterior. Dice Kant que Rousseau descubrió antes que nadie, bajo la multiplicidad de formas adoptadas por la humanidad, su naturaleza profundamente oculta y la ley escondida. Es decir, y algunos autores hablan de que el hombre es por naturaleza ético, por naturaleza social. Por lo tanto, si es por naturaleza ético, de alguna manera está llevado a cumplir reglas de organización. Por eso es que hay una nueva concepción de la naturaleza humana, profundamente oculta, bajo la diversidad de apariencias sociales y una ley escondida en la historia. Es decir, de alguna manera nosotros nos vamos organizando, así como los niños, para poder entenderse y para poder jugar en común, necesitan organizarse. Y organizarse es establecer reglas, de tal manera que si no, no hay juego, si no, lo que hay es bochinche. ¿Cómo pasan los muchachos de lo que nosotros llamamos los juegos de caimanera a los juegos organizados? ¿Por qué decimos organizados? Porque la organización exige normas. Y eso parece natural. En la medida que las sociedades fueron surgiendo, se dieron cuenta que necesitaban normas que la cohesionaran. No obstante, pues ya como ustedes ven, hubo normas muy contrarias. Bien, todo está, de esta manera dicen algunos, manteniendo su sujeción a Dios, dicen que todo está bien al salir de la mano del autor de la naturaleza. Sin embargo, todo se degenera en manos del hombre. Lo único que distingue al hombre del resto de los animales es su capacidad de perfeccionar. Y esto es verdad. El hombre originado, colocado en un ambiente mínimamente favorable, y siempre que su número lo fuera lo suficientemente pequeño, para permitirlo, viviría aislado y teniendo el alma en paz y un cuerpo sano. Sería libre y feliz. Es decir, el hombre, si usted lo deja naturalmente en un espacio reducido donde él tenga cubiertas todas sus necesidades, pues no viviría en sociedad. Ciertamente, aquí Rousseau plantea que nosotros necesariamente necesitamos organizarnos, necesariamente necesitamos una organización, pero que siempre recurrimos a nuestra individualidad. Por eso es que para la clave, el precepto jamás de hacer daño a otro entraña el estar ligado a la sociedad lo menos que sea posible. Para esto, si yo no tengo al otro, no tengo quien me moleste. Pues en el estado social, el bien de uno se hace necesariamente el mal de otro. ¿Por qué? Porque mi libertad comienza, o mi libertad termina, mejor dicho, donde comienza la libertad del otro. Esta relación está arraigada en la esencia de la cosa y nada puede cambiarla. A partir de este principio preguntamos cuál es mejor, si el hombre social o si el hombre solitario. Eso nos lleva de alguna manera a establecer un contrato, a establecer acuerdos, que en primer lugar es determinar qué condiciones pueden hacer legítima la situación universal de sujeción política en los hombres que se encuentran. Es decir, en primer lugar, ¿cuáles son las condiciones? Si nos vamos a encontrar, si vamos a vivir en sociedad, ¿cuáles son las condiciones? B, las condiciones que hacen posible la formación de la voluntad general. La participación informada de todos los ciudadanos en la elaboración de leyes
que ha de regir la vida común. Fíjense, la participación informada. El ciudadano debe participar exclusivamente por sí mismo y en nombre propio. Creo que estos son elementos fundamentales para el comportamiento social y lo que nosotros hoy llamamos la democracia. Creo que estos autores nos dan pie para eso. Queridos estudiantes, de verdad es como siempre placentero hacer esta revisión de estos autores. Fíjense, entonces, por un lado tenemos a Kant con la individualidad, con el sujeto que desde su voluntad actúa. Por otro lado tenemos estos autores que analizan el comportamiento social. Creo que estos nos pueden ayudar de alguna manera en mantener esta tensionalidad entre dos dimensiones del ser humano. Veámoslo así, dos dimensiones. Por una parte tenemos la voluntad dentro de la dimensión individualidad, pero por otro lado tenemos la dimensión social. Es decir, yo requiero del otro, yo necesito del otro. Y como requiero del otro y necesito del otro, hay que organizarnos, hay que organizarnos. Queridos estudiantes, como siempre, es muy placentero compartir con ustedes estos espacios de reflexión y ya veremos para ir ordenando nuestra evaluación de contenidos. Nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por participar en este encuentro académico desde nuestro querido Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación. Que tengan de verdad bien en poder analizar las perspectivas éticas desde la profesión docente. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo encuentro académico. Quien les habla, el profesor José Tadeo Morales, y me despido hasta la próxima. Hasta luego.